que a Estados Unidos le preocupa el bajo consumo que ha observado México. Durante 2020 compramos muy poco a Estados Unidos y eso nos indica que algo sucede en nuestro país. Si de 4.200.000 negocios, 1 millón tuvo que cerrar durante 2020, nos indica que tenemos una situación a la que hay que poner atención. Toma en cuenta que el bajo consumo es el mayor indicativo de que nuestra economía está muy mal, andamos muy mal. Quizás habrá que esperar las cifras del INEGI para indicar qué tan mal estamos hoy en día, porque cuando se realiza un censo se analizan los resultados con posterioridad, no se analizan en el momento. Por lo tanto, a ciencia cierta no sabemos en tiempo real, la situación económica de nuestro país. Solo sabemos que hay lugares donde la gasolina se da hasta en 25 pesos el litro y anteriormente costaba 16, 17 pesos. Ahora ya hasta 25 pesos. También sabemos que han cerrado poco más de 1 millón de empresas y micronegocios, pero no sabemos el impacto en el desempleo de las personas. Se dice que tan solo en 2020 aumentó en 10 millones los pobres en México, según algunos datos que puedes consultar libremente por internet. De acuerdo con los últimos reportes, el bajo consumo en México en promedio en medio de lo ocurrido, la pandemia 2020-2021, es motivo de una clara preocupación por parte de Estados Unidos, pues le ha provocado un fuerte déficit comercial. Nosotros somos el país con el que Estados Unidos está perdiendo prácticamente más después de China. México en el año pasado tuvo un superávit comercial con Estados Unidos de 113,000 millones de dólares, el segundo más alto después de China. ¿Con quién pierde Estados Unidos? Primeramente con China. China tuvo un superávit de 311,000 millones y después México. Pero aquí hay que aclarar una cosa, que siempre nos doran la píldora, nos dan a tole con el dedo, nos engañan. ¿Por qué? Porque todas las exportaciones de automóviles hacen el grueso de este superávit. Y eso es falso porque son empresas norteamericanas. Lo único que se queda en México es el pago de salarios, que son muy pocos. Esas empresas no son mexicanas. No debemos defender, según algunos expertos en economía, las exportaciones de automóviles de México y de otros sectores. Las maquiladoras no es capital mexicano. Todo lo que México maquila y exporta a Estados Unidos, que es el grueso de este superávit, no son utilidades que lleguen a los hogares de los mexicanos. Lo único que dejan son una parte que se paga proporcional de impuestos al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, impuestos, una parte, lo correspondiente, y también lo correspondiente a salarios. Fuera de eso, la empresa, las utilidades y los negocios son de extranjeros, son maquiladoras, no son empresas mexicanas. Entonces, si se obliga a México o se tiene a México en la mira que por qué tenemos un superávit tan alto, debe quitarse el sector de maquiladoras y el sector automotriz, que no es mexicano. Si aún así tenemos superávit, entonces habría que analizar a qué se debe, y no puede ser algo malo. Si disminuyó el consumo en México, eso sí es un indicativo preocupante, pero tampoco es culpa de México. Y lo digo en conjunto de los ciudadanos. Tal vez del gobierno, por falta de apoyos y una estrategia, sí tiene algo de responsabilidad. Por eso te diré que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que encabeza Janet, teme que el déficit comercial aumente en la medida que las exportaciones netas de energía de Estados Unidos a México puedan disminuir. Ellos ya se están preparando porque cuando se inaugure la refinería de Dos Bocas y cuando se haga la reconversión de las existentes, México va a comprarles menos gasolina, y también, de acuerdo a las inversiones que se están realizando en México, se les va a comprar menos gas y menos gasolina, lo cual les preocupa y no ven con buenos ojos, lo cual es inadecuado, inexacto y está mal de parte de ellos. No tenemos por qué estar obligados a seguir comprándoles gasolina y gas. Tal vez ahí está el meollo del asunto. Tal vez dependamos tanto de ellos porque nos han estado obligando a lo largo de los años a comprar esos productos y a que no tengamos nosotros, que no los produzcamos en nuestro país. Muchos dicen que tal vez probablemente esa sea la causa, porque no tendría por qué haber una alerta de que les vamos a comprar menos gasolina o menos gas en el futuro, porque México está haciendo inversión en esos rubros, sobre todo el gobierno mexicano. Y debido a ello, el Departamento del Tesoro coloca a México en la lista de economías bajo vigilancia
estrecha de operaciones cambiarias, lo cual es injustificado, es absurdo, no tiene razón de ser, y por un superávit no es un delito. Tener un superávit no es un delito. Ahora bien, ¿por qué tenemos que comprarles gasolinas, gas? ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de ellos cuando México tiene increíbles reservas y una abundancia mayor que la de Estados Unidos en el Golfo de México y en el área aledaña a Cantarell? México tiene reservas internacionales probadas gigantescas. Por lo tanto, no habría ni siquiera nunca que haberles comprado gas y gasolina. México tenía la obligación desde los orígenes, desde la tan aplaudida nacionalización del petróleo, de refinar sus gasolinas. No teníamos por qué haber comprado un litro de gasolina al extranjero. ¿Qué falló en qué gobiernos y por qué no lo hicieron bien? ¿Se dejaron presionar? Muchos achacan el subdesarrollo en algunas áreas técnicas, tecnológicas en México, a lo que ya todos sabemos. Al tratado que firmó Obregón, el expresidente Obregón, con Estados Unidos, limitando la ciencia y la tecnología en México. Pero no podemos decir que fue eso y que es el único presidente que ha sucumbido a presiones. Esta presión se me hace absurda e inusual. No tiene por qué llamarles la atención a ellos cuando esos 113 mil millones de superávit son de ellos mismos, son maquila y son compañías y capitales estadounidenses. En realidad es una simulación de que México exporta automóviles porque México no tiene una sola empresa 100% mexicana que exporte automóviles a Estados Unidos en el volumen que se menciona. Ahora bien, se dice que esto lo hizo Estados Unidos porque conforme una ley de 1988, el Tesoro de ese país, de Estados Unidos, evalúa si alguna economía manipula el tipo de cambio entre su moneda local y el dólar estadounidense para obtener una ventaja competitiva injusta. Ciertamente, quien está lleno de deuda, que emitió 2 rescates de 1.3 y 1.9 millones de dólares, sin justificación, sin respaldo, simplemente imprimiéndolos, fue Estados Unidos, no fue México. México no contrató deuda. Nuestra moneda debía de haberse revaluado exageradamente y el dólar debería de costar $1 por $1. ¿Por qué? Porque la economía de Europa emitió deuda sin soporte y la de Estados Unidos también. México no lo hizo, pero no vemos ningún beneficio, no se ve en la moneda mexicana, en el peso mexicano, ningún beneficio de no haber contratado deuda, no se ve ningún beneficio. Ahora bien, sí es de preocupar y se debe cambiar la política en México. El gobierno mexicano no está haciendo lo adecuado para apoyar al comercio, a la industria y sobre todo ese millón de microempresas que desaparecieron en 2020. Como se ha dicho, no se crean los mismos empleos que los que se han perdido. No es lo mismo que se cierre una fábrica que tiene un nivel de inversión elevado y un nivel de salarios más elevado, a que se abran puestos en la economía informal que se considera como que son empleos creados, pero no son equivalentes, iguales o equivalentes. Por lo tanto, no hay que aplaudir ni al gobierno mexicano ni al gobierno de Estados Unidos. Ni uno ni otro han tomado las medidas adecuadas y sobre todo, Estados Unidos no ha respetado a México como país a lo largo de los años. No tendría por qué poner el dedo en la llaga y decir que vamos a comprarles menos gas y petróleo. No tendrían por qué decir eso y no tienen por qué decir que exportamos tanto, que tenemos un superávit tan elevado cuando las empresas no son mexicanas. Ojo, no son mexicanas. Por lo tanto, señalan que en el análisis del Departamento del Tesoro se destacan las ayudas que ha recibido empresas como Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para ganar presencia en el mercado energético. Esto no puede ser ni represalia ni nada. Hay reglas claras. Ciertamente no estoy conforme, tal vez algunos pueden opinar en contra de la reforma petrolera y de la contrarreforma de Pemex y de la contrarreforma de la CFE, pero esa es una discusión que no tendría por qué entrar dentro de una observancia por manipulación del tipo de cambio, como es esta ley de 1988, que el Tesoro de Estados Unidos evalúa si alguna economía manipula el tipo de cambio a su favor. Esto no tiene nada que ver con la contrarreforma de Pemex y la contrarreforma de CFE. Podemos no estar de acuerdo en ambas, pero eso no quiere decir que eso sea un pretexto válido para que nos agreguen en una lista que no tiene razón de ser y una presión que no debe de existir. No tendrían por qué señalarlos cuando ese superávit son de empresas que no son mexicanas.
Cabe destacar que la dependencia estadounidense consideró que esto ahuyenta las inversiones en energías renovables del país y presiona el gasto de la cuarta transformación para otro tipo de proyectos esenciales. Aquí no quiere decir que estemos a favor o en contra del gobierno actual, ciertamente no lo han hecho lo adecuado para rescatar ese millón de negocios que se perdieron, que generan aún mayor pérdida. Si se va a terminar el outsourcing, que es otra cuestión en la cual muchas voces se alzan en contra, va a haber un desempleo mayor. Se prevé que se despidan cerca de 3 millones de trabajadores por lo que se hizo de prohibir el outsourcing. Por lo tanto, aunque no sean acertadas o se consideren que no sean las mejores medidas las que toma el gobierno mexicano actual, eso no es pretexto para que Estados Unidos no se incluya en esa lista. Y no tiene razón de ser cuando las empresas que exportan y que generan ese superávit no son mexicanas. Ahora bien, eso no quiere decir que apoye al gobierno actual o que lo esté criticando. Simplemente salta a la vista que han tomado medidas que no son las mejores o las más adecuadas. Sirva a manera de ejemplo, quizá fuera un poco fuera del tema, que por el registro de celulares te quieran imponer una multa de 89,000 pesos, igual que de tirar un chicle 18,000 pesos, cortar un árbol 1,000,000 de pesos, cualquier situación que parezca dudosa, extinción de dominio. Ciertamente, las medidas y lo que ha promulgado la administración actual no son las más adecuadas ni las mejores para el beneficio de los mexicanos. Pero eso no tiene nada que ver con este tan cacareado superávit de Estados Unidos. Porque ese superávit es de empresas que no son mexicanas. El costoso apoyo de México para aumentar el dominio del mercado de esas empresas estatales deficitarias agota los recursos públicos para gastos esenciales y margina la inversión en energía renovable, que reduciría los costos de los usuarios y liberaría espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social. Tal vez tengan razón, tal vez esto sea cierto. Ese costoso apoyo limita y no permite liberar espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social. Pero eso no tiene nada que ver con que tengamos menor consumo de productos que provengan de Estados Unidos. Nuestro menor consumo se debe a una contracción de nuestra economía y a la situación que padecen millones de mexicanos que se encuentran sin empleo, más de 1,000,000 de negocios que ha cerrado. Es la situación catastrófica que observa nuestro país, que no recibió el rescate de su propio gobierno. No recibió ninguna ayuda. Los 25,000 pesos que se dieron a discreción a quien quisieron, a sus cuates, no sirven para nada. Un negocio vende eso en un día. 25,000 como ayuda para toda la pandemia no es nada, es una burla y es, como digamos, un recordatorio familiar. Por lo general, en México se dijo que la insuficiente inversión del sector privado en México puede obstaculizar la recuperación por la pandemia y reducir el potencial de crecimiento a largo plazo. Ciertamente eso es responsabilidad y será, si así ocurre, del gobierno actual. Pero eso no es menester para que Estados Unidos nos incluya en esa lista y se hagan las observaciones que se han emitido. Debido a esto, horas después de conocerse el análisis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó que México sea acreedor de sanción por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No, pero ya nos tienen en la mira. Por lo tanto, no es tampoco algo bueno. Esperemos que nuestro gobierno actual tome medidas adecuadas para prevenir estas y otras fricciones con el gobierno de Estados Unidos y tome medidas más adecuadas en beneficio de todos los mexicanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.